Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues se la cumplen a Ciro Gómez Leiva, que dudó que Israel Vallarta realmente vaya a pasar de las palabras a los hechos y vaya a atreverse a iniciar un proceso legal en su contra. Pero ¿qué creen? Hace un par de horas confirma Israel Vallarta que sí va a proceder legalmente. Esto lo confirma en el programa de los reporteros MX, ahí con el reportero Manuel Pedrero. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió una disculpa pública para el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras la polémica publicación atribuida a Carlos Monsiváis. Recordemos que la oposición ya llegó al punto tan vergonzoso y pusilánime de meterse con la orientación sexual de una figura pública para tratar de desacreditarlo de esta manera. Bueno, Ariadna Montiel no pide, exige que el Universal le pida una disculpa, porque no se disculparon, reconocieron que era una mentira lo que declaraba uno de sus periodistas, mas no se disculparon por, mediáticamente hablando, tratar de manchar la imagen del expresidente López Obrador. México le dio una cátedra a Infantino de cómo es que se hace, cómo es que se organiza un mundial, ya que México, a pesar de contar con un mínimo de partidos en nuestro territorio, pues ha mantenido o se ha mantenido en el ojo internacional, porque pues hasta parece que México es la única sede. Digo esto en comparación a cómo se vive el mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, Estados Unidos anuncia la ruptura oficial del Tratado de Libre Comercio entre esta misma nación de Estados Unidos, México y Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya nos adelantaba, ya nos hablaba de que esto iba a pasar. Pero bueno, vamos a empezar y quiero que empecemos escuchando a Israel Vallarta, porque Israel Vallarta se la cumple a Ciro Gómez Leiva, este cobarde periodista que trató de acorralarlos en una entrevista en su propia cancha con su propia gente. Pues dice Israel Vallarta que cuenta con los elementos suficientes para proceder legalmente. ¿El lugar? Claro. Obviamente, pues siempre viene mi esposa conmigo en estos Sí, menesteres. te acompaña. Entonces, así como para que oiga y todos los días y cada rato, dije a mi esposa, Adriana, le dije, es que no le contestas al último momento. Que él siga diciendo porque daba entrever en sus opiniones, que todos los días, aquí está. Pues si él se decide, aquí lo espero. Aquí, venga, le vamos a escuchar, señor Vallarta. De pronto, mágicamente, dejó de decirme el secuestrador. Y ahora me trata, al menos, de señor Vallarta. en nuestros días. ¿Quién buscó? A ver. ¿Quién me buscó? Sí. ¿El 22 de junio? Sí. ¿Qué dice él? Dice, buenas Sin tardes. nombrar, sin nombrar. Sí. Buenas tardes, espero se encuentre bien. Soy fulanita de tal de la producción del noticiario de Ciro Gómez Leiva. Y en efecto, es un número que ni siquiera está registrado. Ellos te buscaron, ellos los Ahí está la buscaron fecha. a Ahora, ustedes, no al revés. Es importante ir aclarando ese tipo de cosas, porque aparte, Israel Vallarta, en un derecho de réplica, que insisto, es constitucional, Así no te es. están haciendo ningún favor. Se lo contesté en base a las cosas. Dije, a ver, le explico. Esto no lo pedí yo y no lo pido como tal porque es un derecho inherente, existe en la Constitución, este derecho de réplica, tantas veces como se haya dicho lo contrario. Una explicación, hacer un debate. No, absolutamente dije, yo voy con mi postura, se lo dejé muy claro. Quiero, que al final lo hizo, Sí, que me sostuviera que yo soy un secuestrador de lengua y lo dijo una vez más. muy bien. Ya tengo yo bastante elementos para proceder. Sí van a proceder legalmente supuesto que contra sí. Ciro Gómez Por Leiva. supuesto. Difamación y calumnia. Pues lo que tenga que ver por ahí. Daño moral. Hay más. Lo que es El daño correcto. moral es bastante Sí, fuerte no. desde hace muchos años, por supuesto, pero bueno, pues a veces un rato dice que aproveché estos tiempos de estas, pues como él dice, ¿no? Esos jueces y magistrados de Claro, porque acordeón. tú desde 2005 ya sabías que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar la presidencia en 2018. Pero yo tengo una cosa, y te lo digo claro,
Porque si él asegura que la jueza, en primera instancia, que también dice que es de la 4T, oiga, señor, digo, aparte de terco y necio, bueno, es que entiendo por qué no le dan las matemáticas o qué pasa. Digo, si tú haces cuentas, cuando la señora jueza tomó posesión como jueza, cuando se me da o sea, no cuadran los tiempos, te lo digo en serio. La reforma empezó en tiempos distintos. Pues ahí lo tienen. Ahí tienen a Israel Vallarta que pues desmiente a pues Ciro Gómez Leiva, que trató de vender una narrativa diferente, ¿no? En donde él le hizo el favor a Israel Vallarta de darle la oportunidad en su noticiero de expresarse, de responderle, cuando pues únicamente le dio un derecho a réplica, que no es ningún favor. Y aparte, no fue Israel Vallarta quien lo pidió. Él, digo, obviamente no mostraron la conversación, pero le mostró al periodista Manuel Pedrero que fue el mismo equipo de Ciro Gómez Leiva quien buscó a Israel Vallarta y a su esposa y dice, pues cuento con los elementos suficientes para proceder legalmente. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar al pendiente de esta noticia porque pues todo parece indicar que se la van a cumplir al bocón de Ciro Gómez Leiva. Pero bueno, exige a Ariadna Montiel una disculpa pública para el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Morena exigimos una disculpa pública a Andrés Manuel López Obrador. La libertad de expresión jamás puede ser pretexto para difundir mentiras ni para dañar la dignidad de ninguna persona. La reciente publicación del periódico El Universal no es un descuido o una simple pifia periodística. Las cosas por su nombre. Es el vivo reflejo de una derecha hipócrita y moralmente derrotada. El pueblo ya despertó y les dio la espalda, y como no pueden frenar el avance de la transformación en las urnas, recurren a la calumnia y a la guerra sucia más ruin. Para el conservadurismo, la mentira no es un accidente, ni siquiera es solo una estrategia electoral. La mentira es su esencia. Cuando se defienden privilegios y no hay argumentos ni proyecto, lo único que les queda es inventar. Mienten porque desprecian la verdad, con la misma soberbia con la que históricamente han despreciado al pueblo de México. En su desesperación, no les importó profanar la memoria de Carlos Monsiváis, un hombre de una ética intachable que siempre caminó del lado de las causas justas y a cuya familia reconocemos por salir a defender la verdad. Usar su nombre en un texto apócrifo para golpear al dirigente histórico de nuestro movimiento, inventando bajezas y recurriendo a prejuicios, es una cobardía inaceptable. Al recurrir a la homofobia y a los discursos de odio como un arma política, simplemente exhiben de cuerpo entero sus propios prejuicios y su profunda miseria moral. Pero que nadie se confunda. Esto va mucho más allá de un ataque a Andrés Manuel López Obrador o de una falta de respeto al maestro Monsiváis. Esto es, en el fondo, un atentado directo contra nuestra democracia. La democracia se construye con debate, con ideas y con la participación de un pueblo politizado. Cuando la derecha y sus pasquines intentan destruir los hechos, publicando falsedades, lo que buscan es envenenar la vida pública. Quieren romper la realidad para sembrar confusión y cinismo. Es la vieja táctica del autoritarismo. Si no pueden convencer con la verdad, intentan destruir nuestra capacidad de debatirla. A nuestro movimiento le corresponde, por convicción y deber histórico, la defensa del legado de quien sentó las bases de la Cuarta Transformación. Y es en ese sentido que alzamos la voz. Si una casa editorial tiene la desfachatez de publicar una entrevista inventada sin el más mínimo sustento, no basta con que baje la nota a escondidas o lance una disculpa a medias a sus lectores para lavarse la cara. Por eso exigimos categóricamente que el Universal asuma su responsabilidad editorial y ofrezca una disculpa pública, formal y directa a Andrés Manuel López Obrador, quien es el blanco principal de esta infamia. La ética periodista exige el mismo rigor para publicar que el valor cívico para rectificar de frente. Como siempre lo ha dicho Andrés Manuel, la calumnia, cuando no mancha tizna,
Pero se equivocan los conservadores si creen que siguen siendo los dueños de la verdad. Que les quede claro, la historia ya los juzgó y por eso el pueblo los mandó a donde están, al basurero de la historia. Y podrán preguntarse y podrán decir ustedes, pero ¿por qué atacan a López Obrador si López Obrador ya ni siquiera es presidente? Muy fácil. La propia Ariadna Montiel lo dice, fue quien fundó las bases del movimiento, es el pilar en el que se recarga la cuarta transformación. Si tú tumbas ese pilar, narrativamente hablando, mediáticamente hablando, desacreditas todo un movimiento. Cae López Obrador y la narrativa, mediáticamente hablando, ojo, mediáticamente hablando, pierde consistencia, pierde valor. Por eso están tan traumados con López Obrador, por eso tantas mentiras, tantas falacias en su contra, tantos intentos de manchar su imagen, pero pues al final de cuentas quedan como lo que son unos intolerantes, en este caso, digo, abarcando exactamente las acusaciones falsas en contra del expresidente López Obrador, exhiben su homofobia. O sea, querían desacreditar a López Obrador diciendo que era gay. Digo, alguien avísenles que estamos en el siglo XXI. Pero bueno, la presidenta habla acerca de cómo México le dio cátedra a Estados Unidos y Canadá de cómo se debe ser un anfitrión. La verdad, no es por nada, pero el mundial se ha vivido en México. Poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá. Realmente aquí es donde se ha gozado, recibido al mundo entero de manera muy especial. Ahora, a todos los aficionados, a todas, hay que tener siempre cuidado, celebrar con responsabilidad, que es muy importante. Pero es una alegría muy grande la que hoy tiene el pueblo de México. Por eso ayer subí a ver, pon lo que subí ayer en la noche. O sea, en comparación con cómo se está viviendo en Estados Unidos y Canadá, no, México les dice, quítate que ahí te voy. Digo esto a pesar de que Infantino, lambebotas de Donald Trump, le dio el 90% del mundial a Estados Unidos. Pues México con este 5% que le tocó les está dando una tremenda arrastrada. Pero bueno, ojo con esta nota porque esto acaba de pasar el día de hoy. Estados Unidos anuncia que no renueva el TMEC. El gobierno de Donald Trump anunció que Estados Unidos no aceptó renovar el TMEC en su forma actual. El comunicado dice que México, Estados Unidos y Canadá se reunieron virtualmente hoy, 1 de julio, para la revisión conjunta del tratado y que el acuerdo seguirá vigente mientras se resuelvan los desacuerdos o hasta su terminación. Esto activa revisiones anuales. El artículo 34.7 del TMEC dice que si una de las partes no confirma la extensión por otros 16 años, la comisión debe reunirse cada año durante el resto del plazo del tratado. Este plazo corre hasta el 2036, así que el TMEC entra en una etapa de incertidumbre anual. Cada año habrá presión y riesgo político. También se anunció que Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda bilateral. Les recuerdo, esto es politiquería. ¿Cómo que es politiquería? Están a la vuelta de la esquina de una elección intermedia. Tienen que venderle a su electorado un triunfo. ¿Cuál va a ser el triunfo? Rompimos con México, con Canadá, porque son malos socios comerciales y eso nos hace grandes porque les demostramos que ellos son inferiores y que no los necesitamos. O sea, en pocas palabras, si el siguiente presidente después de Donald Trump quiere reavivar el TMEC, se firma y se acabó. Tienen un plazo de 10 años. Por eso les digo, esto es politiquería y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde hoy en la mañanera ya lo había previsto, ya nos estaba anticipando la respuesta de los Estados Unidos. Sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia. Solamente que queda una revisión anual y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual. Eso es muy importante. Sin embargo, si en 5 meses o 3 años las tres partes dicen,
¿Podemos prorrogarlo otros 16? Se puede prorrogar otros 16. Es decir, no es que ya no se pueda volver a prorrogar. Puede prorrogarse en 4 años, decidir, se prorroga por otros 16 años. Ese es lo que dice el propio tratado. 5. En cualquier momento en el que las partes decidan prorrogar la vigencia de este tratado por otro periodo de 16 años, la Comisión llevará a cabo revisiones conjuntas cada 6 años a partir de entonces, y las partes tendrán la capacidad de prorrogar este tratado después de cada revisión conjunta, de conformidad con los procesos previstos en los párrafos 3 y 4, que ya leí. 6. En cualquier punto en el que todas las partes no confirmen su deseo de prorrogar la vigencia del tratado, se aplicará el artículo 4. No sé si se entendió. Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años, que es su vigencia, hasta el 2036, y se revisaría cada año. Las características de esa revisión se pueden definir en los próximos meses. Si después de ese tiempo, o después de 3 años o de 4, deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar por 16 años, y a los 6 años de esa prórroga vendría nuevamente la revisión. Es decir, no se acaba el tratado, sino continúa los 10 años con revisiones que serán definidas por el... O sea, no se asusten, es politiquería, yo se los firmo donde ustedes quieran, que inclusive el propio Donald Trump puede volver a firmar el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que no nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.